Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Los riesgos de ser codeudor. Aunque es una costumbre en Colombia prestar su firma a otras personas para respaldarlo en el pago de sus créditos bancarios, esto conlleva ciertos peligros. Esta noche nos acompaña un experto de la compañía Data Crédito Experian para explicar los cuidados que se deben tener. Familias preocupadas por las remesas. Miles de colombianos que viven en Estados Unidos están expuestos a que les empiecen a cobrar un impuesto sobre los dólares que les envían a sus parientes en Colombia. En minutos, un experto desde Estados Unidos nos cuenta los efectos que esto puede tener en esos flujos de dinero claves para millones de habitantes aquí en nuestro país. Orgullo para la industria en Colombia. Hoy fue presentado el primer bus eléctrico articulado que fue ensamblado 100% en el territorio nacional. Les contamos detalles de este logro y de los anuncios en esta materia para los próximos años. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de una práctica que, si bien es común entre muchas personas, genera riesgos. Les hablo de ser codeudor, es decir, respaldar a otra persona como garante en el pago de sus créditos bancarios. Saludo al doctor Cristian Castillo, líder comercial de Data Crédito Experian. Buenas noches, señor Cristian, ¿cómo me le va? Henry, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A usted por ayudarnos aquí a hablar sobre este tema tan interesante. Quisiera comenzar, doctor, por una duda muy recurrente entre muchas personas. Se habla a veces de ser fiador y a veces de ser codeudor. ¿En esencia es lo mismo o tiene algunas diferencias importantes? Nosotros tenemos la posibilidad para las diferentes entidades que otorgan crédito de reportar la información con la cual el ciudadano está accediendo a financiación con diferentes tipologías. Hay algunas entidades que le dan a esto un matiz diferente. En esencia, para el historial crediticio de la persona, tiene la misma connotación. Una vez yo me convierto en codeudor, estoy respaldando un crédito, una obligación dineraria de otra persona. Esa información va a aparecer en mi historial crediticio, va a ser parte de mi reputación como deudor en el país. Entonces, de allí la importancia de tener mucho cuidado, de analizar si puedo servir como codeudor. Es una ayuda muy importante y en casos donde seguramente la persona que va a acceder al crédito principal no tiene tanta experiencia, se le pide un codeudor, o también en créditos muy grandes. Por ejemplo, cuando vamos a acceder a una vivienda, muchas veces se pide un codeudor porque se analizan los ingresos familiares para poder tener este crédito. Entonces, la responsabilidad es lo que debemos medir, es lo que debemos calcular y tener pues la tranquilidad que la persona a la cual vamos a respaldar o el crédito al cual vamos a ser parte realmente exista la posibilidad de pagarlo cumplidamente. Así las cosas, me imagino que quien va a servir de codeudor también tiene que tener unas condiciones de suficiencia económica por si le toca empezar a ayudar a pagar ese crédito. Este punto es muy importante, Henry. De hecho, cuando se analiza un codeudor, se mira su capacidad de pago, se analiza la posibilidad que tiene en un evento de contingencia que el deudor principal no pueda cumplir con la obligación, esta persona pueda entrar a suplir esa deuda y hacer los pagos de forma oportuna. Eso en la mayoría de los casos. Cuando es un crédito de vivienda, que es tan importante en nuestro país la financiación para poder acceder a vivienda, se miran los ingresos familiares. Entonces ahí se mira casi que las dos personas qué tanta contribución pueden hacer para acceder al crédito y pagarlo cumplidamente. Normalmente, doctor Cristian, a una persona, cuando usted, como lo decía, le van a otorgar un crédito, pues le miran su capacidad de pago. Pero si yo soy el codeudor, el hecho de que yo sea codeudor me puede limitar a mí mismo para después yo pedir un crédito para mí en otra entidad financiera. Las entidades financieras, cada una son autónomas en cómo definen sus políticas a la hora de otorgar crédito y las diferentes variables, dimensiones de la capacidad de pago que analizan y el peso que le dan a cada una de ellas. De allí la importancia de mirar si efectivamente, de hecho, a la hora de ser codeudor, yo estoy preparado y tengo la capacidad para responder ante una eventualidad. Porque si
llega a pasar esto, se materializa de alguna forma la situación en la cual la persona que accede como deudor principal del crédito no puede pagar y yo como deudor debo entrar a suplir esa obligación y no tengo la capacidad de pago, voy a estar en dificultades y voy a generar un deterioro en mi reputación crediticia. Entonces, es una decisión muy importante, hay que analizar muy bien de quién somos codeudores, para qué tipo de producto crediticio y si esta persona, pues digamos que va a tener la posibilidad en esencia de hacer el pago y si no, yo lo podría hacer. Esa es la pregunta que nos debemos siempre cuestionar. Claro, me imagino que así como se puede afectar mi reputación crediticia por ser un codeudor de una persona que incumplió el pago, también eventualmente puedo yo terminar embargado, quién sabe cuántas cosas más, ¿verdad? Hay compromisos que se adquieren a la hora de ser codeudor. Varían dependiendo de la entidad financiera y del tipo de crédito para el cual estoy entrando en esa figura, pero pueden haber consecuencias y esa puede llegar a ser una de ellas. Entonces, mucho cuidado con eso, Henry. Pues justamente por esos riesgos que hay, doctor, es que mucha gente decidió que ya no quiere ser codeudor de nadie, a veces ni siquiera de un familiar cercano. En el sistema financiero todavía exigen en muchos casos codeudor, porque entiendo y lo pregunto porque también ahora hay otros mecanismos. A veces le piden a uno, en vez de un codeudor, más bien suscribir, por ejemplo, un seguro para que una aseguradora pague en caso de que yo no cumpla. Hay diferentes mecanismos. En la medida en que mi reputación crediticia y el producto al cual voy a acceder se encuentra respaldado por mi capacidad de pago, seguramente no voy a necesitar un codeudor. Pero también cuando estoy empezando mi vida crediticia o cuando estoy accediendo a unos créditos de mayor monto, es común, es usual y tiene mucho sentido para asegurar que se vaya a dar el pago, que se solicite un codeudor por parte de la entidad. En ese caso, yo tengo que también analizar si ese crédito el que me están pidiendo ser codeudor, cuál es el monto, cuál es el plazo al cual se va a adquirir esa responsabilidad. Ser codeudor no es malo per se. Yo lo que debo mirar es la confianza que genere y la posibilidad que existe real de hacer ese pago o contribuir a ese pago, dado el caso que el deudor principal no lo puede hacer. Mejor dicho, lo recomendable es que antes de yo firmar como codeudor vaya y mire también y lea la letra menuda y todo para que después no me lleve yo sorpresas. Siempre, porque es una obligación que yo también estoy adquiriendo. Eso es algo que debemos tener la conciencia que va a aparecer en mi historial crediticio, va a impactar seguramente de alguna forma en mi puntaje crediticio. Seguro es en menor medida que si soy el deudor principal, pero va a tener una incidencia. Esa incidencia puede ser positiva porque estoy adquiriendo también una experiencia crediticia a través de ser codeudor, pero dada una eventualidad y un momento en el cual no se puedan hacer los pagos, yo soy responsable también de cumplir con esa obligación. Oiga, doctor, otra pregunta recurrente de muchas personas. Si yo ya le firmé a un amigo para ser fiador de un crédito bancario y después me arrepiento, un mes después digo, no, mejor no le voy a servir de fiador, ¿es fácil uno salirse de ese compromiso después de ya haber firmado? Es una pregunta muy importante. Yo no puedo salirme de ese compromiso o no puedo argumentar ante la entidad que ya no quiero ser codeudor. Yo adquiero una responsabilidad y esa responsabilidad va a existir mientras exista esa obligación crediticia. Entonces, de allí la importancia también que le comentaba hace un momento, Henry, a usted y a los televidentes, hay que mirar cuál es el plazo. No es lo mismo ser codeudor para una obligación de corto plazo que una obligación de largo plazo en la cual pueden haber muchas más eventualidades o también dependiendo del monto o el valor del crédito que se está obteniendo. Son muchas las variables que hay que analizar y como usted lo mencionaba, revisar todas las condiciones y cuáles son las responsabilidades que estoy adquiriendo. Y una última pregunta también muy recurrente. Si yo le sirvo de codeudor a otra persona y esa otra persona, el titular del crédito, muere, ahí yo estoy, digamos, me beneficio o estoy peor de perjudicado. Depende mucho del tipo de crédito, depende también de las condiciones de ese crédito. Los seguros son un mecanismo que utilizan las entidades financieras para que si el deudor tiene esta situación, pues el seguro pueda responder y pueda cubrir esa obligación. De allí la importancia también de acceder al crédito formal
y en ese crédito formal están estas posibilidades como los seguros. Nosotros siempre hacemos un llamado muy importante a las personas. Hay muchas entidades que ofrecen crédito, desde los bancos, las compañías tipo fintech que se apoyan en tecnología, también las cooperativas. Hay una gran variedad en Colombia en oferta de crédito. El sector formal tiene estas posibilidades para que ante una eventualidad de fuerza mayor como esa, el crédito pueda ser cubierto. Cuando se accede al crédito informal, pues el respaldo es la persona y esto genera otras complejidades. Pues, doctor Cristian, qué bueno hacer conciencia entre toda la gente sobre este tema, porque a veces uno va y firma por amistad, por pena con la otra persona, decirle que no y después aténgase uno a las consecuencias en caso de que algo haya fallado. Muchas gracias, doctor Castillo, por estar aquí en Signo Pesos, muy amable. Gracias a ustedes, Henry, siempre dispuestos a colaborar en este propósito de educación financiera. Claro que sí, muchísimas gracias. Haciendo educación financiera desde Datacrédito Experian. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere la convocatoria que hay para trabajar en cruceros. Víctor Grosso nos contará todos los detalles. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. Miles de familias en Colombia reciben dinero que les envían sus familiares o parientes que viven en Estados Unidos. Es lo que se denomina remesas. Pues bien, estas remesas están al borde de enfrentar un problema preocupante allá en ese país, en Estados Unidos. Doctor Ricardo Barco, economista de la Universidad de Baruch, asesor y consultor empresarial. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, Henry, a usted y a su amable audiencia. Saludos cordial. Doctor Ricardo, ¿qué tan importantes son las remesas que envían los colombianos a sus familias aquí en nuestro país, desde allá donde usted está en Estados Unidos? Bueno, la importancia es vital porque aparte de la importancia que sirve como una especie de válvula de oxígeno para la economía de Colombia y obviamente para las familias individualmente que la reciben, ha venido creciendo en los últimos 5 años a unas tasas más o menos del 10% año tras año. Entonces pasamos hace 5 años de recibir más o menos 7.000 millones de dólares en remesas a recibir casi 12.000 millones de dólares el año pasado y este año vamos llegando casi a los 14.000, 13.500 si sigue el mismo ritmo de crecimiento. Claro, y esas remesas están llegando principalmente a qué departamentos aquí en Colombia, aunque seguramente a todos, pero entiendo que hay algunos departamentos donde son especialmente claves. Sí, si uno compara, digamos, el porcentaje de la población del país que hay en ciertos departamentos, el Valle del Cauca sería el 10% de la población de Colombia, más o menos el 9%, pero recibe el 28% de las remesas. Risaralda equivale más o menos al 2.2% de la población de Colombia, pero recibe el 8% de las remesas que llegan al país. Entonces, hay unos departamentos que tienen una dependencia muy fuerte y que se benefician de esas remesas. Esas remesas, esos dineros, doctor Barco, en Estados Unidos los trabajadores o los colombianos que están allá los consiguen porque tienen empresas, es dinero que les sobra o realmente a veces es dinero porque ellos se apretan un poco allá en su forma de vivir, son trabajadores corrientes, operarios, pero que tratan de ahorrar un poquito para ayudarles a sus familiares aquí en Colombia. En la mayoría de los casos es gente que se aprieta, gente que decide llevar una vida más austera para poder ayudar a sus familiares o deciden tener un segundo empleo. Entonces, el empleo primordial paga los gastos del día a día y el empleo secundario o el part-time, el empleo medio tiempo, es el empleo que ellos utilizan para enviar estas remesas a sus familiares. ¿Y son remesas que envían, digamos, de manera regular, por ejemplo, todos los meses, cada 2 meses, o por lo general es, por ejemplo, una vez al año que reúnen y envían, hacen una sola remesa? No, yo diría que es incluso quincenal. Y un porcentaje muy grande de las familias que reciben dinero lo reciben de manera quincenal en Colombia. Entonces, los trabajadores le envían a sus familiares quincenalmente dinero. Claro, y me imagino que al que recibe aquí tampoco es dinero extra, digamos, que le sobra. Es por lo general un dinero fundamental para su sustento aquí, ¿no? Son familias por lo general también de escasos recursos. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, por lo general son dineros que se van para los gastos del día a día, pero también en los últimos tiempos hemos empezado a ver una tendencia
de esa ola migratoria que hubo en los 80, muchos de esos migrantes colombianos que salieron hacia Estados Unidos, hacia España en los 90 han empezado a regresar al país, entonces ahí también hay unas remesas que son autosustento, digámoslo de esa manera. Y entendemos, doctor Barco, que hay un proyecto, una iniciativa en Estados Unidos para ponerle impuesto a esas remesas que seguramente no son solo para las que vienen para Colombia, sino en general para todos los países. ¿En qué consiste el proyecto y cómo va esa iniciativa allá, el trámite? Bueno, entonces el trámite lo firmó el día de ayer, 9, el presidente Donald Trump. Entonces ya es un proyecto de ley, el cual tuvo varias variaciones. Entre esas variaciones estuvo que inició como un 5%, un impuesto del 5%. Luego, cuando salió de la Cámara de Representantes, terminó en un 3,5%, con una excepción a los ciudadanos americanos. O sea, que los ciudadanos americanos no pagaban ese impuesto, sino nomás los inmigrantes, lo cual pues creaba una serie de problemas y unos incentivos para la evasión, porque todo el mundo conoce, digamos, tienen algún amigo o un familiar o alguien que es ciudadano y le puede hacer el favor de enviar. Y finalmente terminan en el Senado con un impuesto general del 1% que pagan tanto los inmigrantes como los ciudadanos de Estados Unidos. Y no empieza a regir sino a partir del 1 de enero del 2026. De esa manera se quedó, que pasó en el Senado, en la Cámara, en la conciliación, lo que llaman en Colombia la conciliación de las dos cámaras, la alta y la baja, y lo que firma el presidente Donald Trump el día de ayer. Bueno, uno podría pensar que en porcentaje no es mucho el gravamen, pero si miramos el volumen que usted nos describía de remesas que llegan a Colombia, ahí ya es otra cosa, es bastante platica. Pues claro, si uno se pone a ver, el año pasado se enviaron 160 billones de dólares en remesas desde Estados Unidos hacia Latinoamérica. Entonces, nomás a México recibió 64 billones de dólares en remesas. Entonces, ese impuesto nomás a Latinoamérica, sin contar los países africanos y asiáticos, que también son grandes receptores, le generaría un recurso a los Estados Unidos de 1,6 billones de dólares, que es muy poquito cuando uno mira la escala de la economía de Estados Unidos. Entonces, lo lleva a uno a pensar que no es un impuesto que esté diseñado para recaudar, sino que está diseñado más bien para el gobierno tener control, saber quiénes envían, cuántos envía, tener un mayor control. Dos, también tanto el que envía como el que recibe, digámoslo así, pero también de cierta manera para incomodar un poco al inmigrante, ponerle un traspiés adicional al inmigrante y de cierta manera desincentivar, es lo que ha dicho el gobierno federal, la migración. O sea, entre más complejo o más difícil sea la vida del inmigrante, menos inmigrantes o menos personas van a querer emigrar a Estados Unidos. Usted que es economista, pero además que está allá en Estados Unidos y ha hecho muchos estudios sobre esos temas de remesas, ¿creería que un impuesto del 1%, por ejemplo, a las remesas, puede reducir el creciente volumen de remesas que, por ejemplo, viene para países como Colombia? ¿O eventualmente tanto la gente allá como la gente acá que lo recibe, pues simplemente se apretarán un poquito más el cinturón? Yo tiendo a pensar que va a suceder lo segundo. La gente se apretará un poquitico más el cinturón y seguirá haciendo el envío, hará el esfuerzo de pagar el 1% adicional y hacer los envíos. Y me baso en eso en la época de COVID, en la época de la crisis del 2008, en la época en la que han habido crisis económica, las remesas no han bajado. La gente ha seguido haciendo los esfuerzos para enviar las remesas. Entonces yo creería que la gente busca las maneras de ajustar su economía para poder seguir enviando esas remesas. Pero lo que sí puedo, digamos, vislumbrar del año pasado al año en curso es que en el último trimestre del 2024, en el cuarto trimestre, llegaron al país 3.167 millones de dólares en remesas, de acuerdo al Banco de la República. Y en el primer trimestre del 2025 llegaron 3.130. O sea, hubo una reducción de 37 billones, lo cual es más o menos el 1%. Entonces, por primera vez en mucho tiempo hemos visto una reducción en el dinero
que llega al país trimestre tras trimestre. Entonces, comparando un trimestre con el otro. Entonces, creo que hay una expectativa, hay unos temores que puede que lleven a que las remesas bajen un poquito, o también puede ser un ciclo natural, porque como decía al inicio, las remesas han venido creciendo en los últimos 5 años a una manera considerable y constante. Entonces puede ser que llegue un ciclo en el que pues, las cosas no siempre tienen que continuar creciendo y no que bajan un poco. Pues doctor, con la ayuda suya estaremos muy atentos al trámite de esta iniciativa allá en Estados Unidos y poder medir los efectos una vez empiecen. Muchas gracias por compartirnos el tema aquí en Signo Pesos, muy amable. Gracias, Henry, a usted y a su amable audiencia. Feliz tarde. Claro que sí. El doctor Ricardo Emilio Barco desde Washington. Nueva pausa, pero al regreso les tenemos las ciudades del mundo con los mejores sistemas de transporte público. Ya nos vemos. Gracias por continuar con nosotros en Signo Pesos. Don Víctor Grosso llega hoy con un tema bastante novedoso, cruceros. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Don Henry, muy buenas noches para los televidentes. Si usted de pronto tiene un alma, un espíritu aventurero, le va a interesar esta información, porque se abre un proceso bastante interesante para quienes quieren trabajar en cruceros por el mundo. Y de eso le voy a hablar. Y pues hay muchas personas que quieren vivir su experiencia internacional, quieren ganarse una buena platica, quieren mejorar su idioma y, por ejemplo, si no tienen muchos compromisos con hijos, etcétera, y encuentran aquí pues una oportunidad, es el momento para aplicar, porque con la ayuda del gobierno es posible que sea más fácil este proceso. Es una convocatoria que está liderando el Ministerio de Comercio, Industria y de Turismo para entrar a trabajar en la industria de los cruceros, y esta convocatoria, el primer dato clave que deben tener, estará abierta hasta el próximo 26 de julio. Así que si a usted le interesa y ve que aplica, pues hay que correr porque la fecha se aproxima. Ahora, muy importante tener en cuenta lo siguiente: este ministerio es un facilitador, pero este ministerio no garantiza que usted sea contratado por una naviera. Algo así como lo que hace el SENA, que canaliza vacantes de empresas, pero no es que el SENA y ayuda a conectar al posible interesado con la otra punta, que es la naviera, la empresa de cruceros que está necesitando vincular personal. Entonces, este ministerio no garantizará que a usted lo contraten, pero sí tiene una tarea muy importante, y es facilitar todo el proceso, inclusive ayuda con su formación, con la capacitación del futuro trabajador en un crucero. Pero eso es importante. Le da también más seriedad al proceso, ¿no? Claro, claro, y más confianza, porque si el gobierno nacional está detrás pues, de todo este proceso, pues yo confío, casos se han visto, ¿no? Entonces, si el gobierno y este ministerio, que es tan serio, están detrás de este tema, pues hay que ponerle la firma. ¿Quiénes pueden aplicar? Y esto es todavía más interesante. Colombianos mayores de 18 años que tengan un nivel conversacional de inglés, fundamental, y que tengan experiencia en hotelería, en turismo, en gastronomía, natación, entre otras habilidades. Y por último, antes de que usted inicie este proceso, por favor, piénselo muy bien. Debe tener disponibilidad casi que inmediata y saber que si lo llaman prácticamente es de una semana para otra que se embarca y tiene que durar mínimo 3 meses embarcado. Todo eso lo tiene que pensar antes de aplicar a esta convocatoria. Don Henry, pues yo dejo aquí esta página, si quiere la digo, aunque las personas que nos ven en YouTube pueden pausarla y anotar esta página y buscar más información, inclusive aquí pueden iniciar este proceso. Convocatoriasturismo.minsit.gov.co si está interesado en trabajar en este magnífico mundo de los cruceros. Interesante tema, don Víctor. Hace algunos años conocí a personas que se fueron por el mundo a trabajar con cruceros, contrataron directamente en esa ocasión con cruceros en otros países, y lo que cuentan es que les fue ahorran muy plata, bien. ahorran en que moneda extranjera. Trabajo, pero no, es muy pesado. Bien. Eso sí, hay que tenerlo en cuenta, y el tema de estar encerrado 3, 4, 5, 6 meses no es para todas las personas, así que lo tienen que pensar muy bien. Así es. Bueno, pues déjeme contarle otra buena noticia, don Víctor, y es que hoy la empresa de vehículos eléctricos BYD puso a prueba en Bogotá el primer bus articulado 100% eléctrico y ensamblado en Colombia con tecnología de punta. Este tipo de vehículos entrarían en operación a partir del próximo año.
Por las calles de las principales ciudades de Colombia empezará a rodar este bus articulado que fue ensamblado en nuestro país y cuenta con la última tecnología en vehículos eléctricos. Diseñado para Transmilenio, este es un modelo resultado de nuestro trabajo 24 meses, con todos los trabajadores, con los aliados, también con todos los talentos colombianos, avances en tecnologías y rendimientos. Hoy traemos nuestra nueva generación de buses articulados. Este es el primer bus articulado 100% eléctrico ensamblado en Colombia y que tiene una capacidad, una autonomía de más de 350 kilómetros. Este carro es el primer carro cuyo chasis fue ensamblado en Colombia con partes originales de BYD Motor en China y después carrozado igualmente en Colombia con carrocería Super Polo, el chasis ensamblado por Hino. Es el resultado de 2 años de trabajo. El desafío fue desintegrar ese bus en China, que solo se suministrara el chasis o el CKD del chasis, lo ensamblaran en Colombia y que hiciéramos la carrocería para ese bus eléctrico, 100% eléctrico. Ese es el desafío. Hay que resaltar que fue ingeniería 100% colombiana quien hizo posible este proyecto. Bogotá fue elegida por BYD para poner a prueba este articulado de 18 metros, que cuenta con batería Blade y reduce el consumo de energía en un 10%. Tenemos compromiso de entregarlos a partir de abril del 2026, vehículos 100% eléctricos. Son vehículos cuya exposición al ruido es muy baja, entonces hace mucho más sostenible y amigable. Y además trae incorporadas nuevas comodidades diseñadas por Transmilenio para todos los usuarios, con una silla especial para personas de talla grande, mujeres lactantes y las sillas especiales para personas que requieren cuidado. La movida empresarial de hoy es de la cadena colombiana de hoteles GHL, la cual anunció la apertura próximamente de nuevas instalaciones hoteleras en diferentes países de nuestro continente. GHL es una compañía multilatina y multimarca que cuenta ya con más de 60 años de operaciones y expansión. Exactamente han llegado ya a 10 países, desde Guatemala hasta Chile, con hoteles de diferentes marcas como Hyatt Centric, Sonesta, Holiday Inn, Mercure, Irotama, Radisson y otras. En total son 64 hoteles que disponen de más de 8.000 habitaciones. Andrés Fajardo, presidente de GHL, nos cuenta de los nuevos planes de expansión. Hoy estamos anunciando la apertura de 2 nuevos hoteles o la incorporación de 2 hoteles a nuestro portafolio. Por un lado está el Radisson Panamá, que es un país al que volvemos después de haber salido después de la pandemia y donde vemos unas oportunidades de crecimiento gigantesco. Por otro lado, estamos abriendo nuestro 9º hotel en Perú con el Holiday Inn Miraflores, que es el primer hotel de la cadena IHG que tiene marcas como Intercontinental y Holiday Inn que en GHL estamos operando. Estas aperturas se suman a otra serie de contratos que hemos firmado que nos llevan a incrementar el número de habitaciones en más de 1.500 habitaciones en estos últimos 12 meses. Se suman a estos el Irotama, se suman a estos el Hotel Sonesta Miraflores y otras aperturas en todas las geografías que siguen consolidando la posición de GHL. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Es el ranking de las ciudades del mundo con el mejor sistema de transporte público. En primer lugar, Berlín, luego vienen Praga, Tokio, Copenhague y Estocolmo. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches para todos.